Esta es una producción de MMK Podcast. ¿Alguna vez te has preguntado cómo puedes utilizar tu mente y tus emociones a tu favor? Porque parece que tus pensamientos son tu peor enemigo. Rebeca Muñoz, Mind Coach experta en desarrollo personal, tiene las respuestas que han ayudado a miles de personas a romper sus patrones y darle la vuelta a sus inseguridades y creencias. Esto es Resetea tus límites. Hola querido coachí, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a este espacio de Resetea tus límites. Soy Rebeca Muñoz y te doy la más cordial bienvenida a este espacio de crecimiento, de desarrollo personal, de activación de conciencia y por supuesto pues de mucho análisis y conocimiento para poder avanzar de una manera mucho más metódica y ordenada en nuestro camino de vida. Recuerda que finalmente este camino lo vamos haciendo tú y yo en el camino, así que al tener más herramientas, por supuesto vamos a poder tener un diseño de vida y una ruta mucho más clara. El día de hoy te quiero proponer un tema a través del cual, con unos conceptos que vamos a ir desarrollando poco a poco, vas a estar habilitada para poder ir diagnosticándote en vivo, ¿no? Al momento de estar haciendo las cosas, que eso es fantástico, porque recuerda que lo que estamos buscando en este espacio, y yo como tu coach en especial, lo que busco es que vayas ganando conciencia en tu gestión, que se vaya disminuyendo la forma en la que estás respondiendo ante tu entorno de manera mecánica. Y hoy vamos a ver unos conceptos que de manera automática vas a poder segmentar, discernir, para poder decir si lo que estás haciendo te suma o te resta. Y entonces si te hace caminar o te hace retroceder. Así que si en algún momento tú puedes escuchar nuevamente este podcast sentada con una libreta y una pluma para hacer anotaciones, vas a ver que los conceptos que vamos a ir desarrollando el día de hoy van a ser tu brújula para que cada vez más en momento presente puedas tomar la decisión de cómo reaccionar ante una circunstancia. Recuerda que vivir el momento presente va a ser la única forma que te va a ayudar a poder ir gestionando tu autogobierno y fortaleciéndolo. Ese es el verdadero autogobierno, es decir, te vas a volver responsable. Y recuerda que responsable quiere decir asumir las consecuencias de lo que estás haciendo. Entonces, si eres consciente de lo que estás haciendo a voluntad del momento presente, pues por supuesto que vas a ser sumamente responsable y con un autogobierno realmente alto, ¿ok? Para el método que te voy a dar el día de hoy, para que te forces a estar en momento presente en ese autogobierno, fortalecer tu autogobierno, son 4 palancas importantísimas. Por supuesto, inteligencia emocional. Inteligencia emocional, hay que recordar que hay una primera ley de inteligencia emocional que yo la propongo en mi libro, Las 8 leyes de la inteligencia emocional, que es la ley de la dualidad. Y para esto te pido ser muy estricta contigo y no seas condescendiente, es decir, que digas, ¿lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo? Si lo estás haciendo, solamente hay que ser conciencia de que lo estás haciendo. Y te digo una cosa, yo como tu coach, si tú logras en momento presente darte cuenta que estás ejecutando algo que no te conviene, que no te hace avanzar en la vida, solo con darte cuenta, yo te voy a dar un abrazo y muchos aplausos, porque recuerda que la gran mayoría del tiempo estamos en piloto automático y no nos estamos dando cuenta. Entonces, conciencia quiere decir avance, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de inteligencia emocional. Otro parámetro, vamos a hablar de los hábitos. Recuerda que el hábito es algo que hacemos cotidianamente. Estamos habituados a hacer las cosas, a responder ante nuestro entorno de cierta forma, ¿ok? Entonces vamos a ir modificando nuestros hábitos. Motivación es otro de los temas que vamos a hablar. ¿Qué es la motivación? Los motivos para hacer algo o no hacer algo, ¿ok? Una persona que no hace nada no es que esté desmotivada, sino que tiene muchos motivos para no actuar, para no levantarse de su cama, para no arreglarse, para, no sé, lo que tú quieras, ¿ok? Entonces, no confundamos motivación con ser la porrista del equipo. Y también, por otro lado, el último punto que vamos a hablar el día de hoy son el sistema de creencias. Hay una frase que dice que la ley de vida es la ley de la creencia. Es decir, lo que tú crees va a determinar tu experiencia en tu vida. Entonces, por supuesto, tenemos que revisar cuáles son este sistema de creencias que nos está llevando a actuar de la forma en la que estamos actuando, ¿ok? Entonces, insisto, ley de la dualidad, inteligencia emocional. A partir de ahora, querido coachee, yo te pido que tengas este parámetro. ¿Lo que tú estás haciendo es beneficioso para ti, sí o no? Es decir,
la forma en la que le estás respondiendo a tu jefe, la forma en la que estás comiendo, la forma en la que estás pensando. ¿Eso es beneficioso para ti, sí o no? Y recuerda lo que te decía hace rato, no busques justificaciones. No, bueno, no es tan beneficioso, pero es que fíjate que es la verdad, es que mi jefe no sé qué. No, ¿es beneficioso, sí o no? ¿Te hace bien a ti emocionalmente pensar eso, hacer eso, contestar de esa forma, sí o no? ¿Sí o no? Pues mejor me dirías, no, pues no. Ok, listo. Primer parámetro. Segundo parámetro, lo que estás haciendo o pensando o sintiendo, ¿es beneficioso para los demás? ¿Sí o no? Pues es que depende. No, entonces es no, punto. No busques más justificaciones. Tenemos como una tendencia a justificar a lo que estamos haciendo, en lugar de decir: "No, pues lo estoy haciendo mal", ¿ok? Todo este análisis no es te lo digo con la mano en el corazón, querido coachí, no es para azotarnos y decir: "Caray, todo lo estamos haciendo mal". No, es para recuerda que aprendemos por el contraste. Te tengo que forzar a llevarte hasta el otro extremo para que digas: "Caray, lo que estoy haciendo no me conviene, no está padre", ¿ok? Entonces, fíjate bien. Ya hicimos 2 primeros análisis. Lo que estoy haciendo, pensando o sintiendo, ¿es beneficioso para mí, sí o no? Sí. Lo que estoy haciendo, pensando, diciendo, ¿es beneficioso para los demás? Pues sí, también. Perfecto, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Puedes seguir adelante con ese concepto. Ahora, el segundo parámetro es, vamos a hacer un análisis mucho más grupal, comunitario, ¿ok? Recuerda que hemos ido cambiando nuestros hábitos y esto ha sido mucho en consecuencia, pues, de la actividad digital que ahora tenemos, esta hiperconectividad en donde yo puedo elegir a voluntad y de manera inmediata qué es lo que yo quiero. Por ejemplo, en las redes sociales, ahorita en este momento yo quiero que me contesten esto, ahorita en este momento quiero ver tal serie, ahorita en este momento quiero escuchar tal canción. Entonces, bueno, eso nos ha vuelto muy individualistas y sin duda el enfoque que tenemos que tener a partir de ahora es tener una visión mucho más comunitaria y grupal. Entonces, te decía hace rato si lo que estás haciendo o pensando es beneficioso para ti, sí o no. ¿Es beneficioso para los demás, sí o no? Y de lo contrario, vámonos al otro lado de la dualidad, es decir, lo que estoy haciendo o pensando, entonces, ¿es perjudicial para mí o es perjudicial para los demás? Entonces tenemos muy pocos conceptos. ¿Es bueno o malo? ¿Ok? Y por otro lado, el enfoque que quiero que comiences a desarrollar en tu gestión es si lo que estás haciendo solamente es para ti o también puedes afectar a la comunidad. Entonces, por ejemplo, si lo que tú estás haciendo beneficia a los demás y te beneficia a ti mismo, pues es una actividad que te hace ser una persona realmente inteligente, es decir, estás buscando un bien común de manera general. Si lo que estás haciendo beneficia a los demás, pero te perjudica a ti por lo que estés haciendo, pues entonces pudiera ser que fueras una persona incauta. ¿Qué es una persona incauta? Una persona que no tiene cautela, que es poco precavida. Y aquí hay un tramo, un grupo de personas que frecuentemente pueden estar navegando en su vida como incautos, es decir, ponen a los demás antes que a sí mismos, ¿ok? Ahora imagínate, si lo que tú estás haciendo te perjudica a ti mismo y perjudica a los demás, pues te lo tengo que decir, es una cuestión bastante tonta, ¿no? Es decir, lo que yo estoy haciendo afecta a mi salud y que yo esté mal de salud afecta a mi sistema, a mi familia, a mi trabajo, pues lo que estás haciendo es una cuestión bastante tonta, ¿ok? Si lo que tú estás haciendo te beneficia a ti mismo y perjudica a los demás, pues es una persona que realmente es un delincuente, ¿ok? Es decir, es una persona que engaña a los demás, que hace cosas con dolo, que solo se beneficia a sí mismo sin importarle que está afectando a los demás y a la comunidad. Y te quiero poner diferentes ejemplos porque yo creo que vale mucho la pena comenzar a aterrizar todos estos conceptos para poder identificar de manera inmediata, pues si lo que tú estás haciendo es algo que te lleva a ser una persona inteligente de manera general, emocional y racional, o una persona que puede navegar en las otras 3 características. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que eres una persona perfeccionista, ¿ok? Y te gusta tener el control de todo. ¿Eso te beneficia a ti mismo? No me digas, bueno, pues es que depende. ¿Lo haces frecuentemente, sí o no? Recuerda que ese fue el parámetro, ¿ok? Pues sí, frecuentemente sí lo hago. Okey, entonces,
¿Te beneficia a ti mismo? Bueno, pues sí. ¿Con eso estás perjudicando a los demás? Pues a veces. Entonces, ese a veces es un sí, ¿ok? Espero estar siendo muy clara con esto. Porque entonces, si te beneficia a ti mismo y puedes estar perjudicando a los demás, pues eres un delincuente. Es decir, una persona que actúa solamente buscando su beneficio puede ser un delincuente, o a lo mejor puede decir alguien, te lo prometo, en mis procesos de coaching he encontrado gente que dice, soy súper controladora, soy súper perfeccionista y no sabes cómo sufro. Pues, ¿por qué lo sigues haciendo? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en ese caso es el ser perfeccionista o el ser controlador, ¿te perjudica a ti mismo? Sí. ¿Perjudica a los demás? Sí. Pues entonces es una cosa bastante tonta hacerlo. La intención después de esto, recuerda que es comenzar a buscar una actividad, un hábito, recuerda que hablábamos de hábitos, comenzar a tener un hábito que te lleve justamente a ir disminuyendo esa conducta de ser perfeccionista o controladora, ¿ok? Entonces, recuerda, insisto, que cuando tú te das cuenta de lo que estás haciendo, tienes la posibilidad de seguir haciéndolo o no. Entonces, si tú dices, no lo quiero hacer, bueno, en el momento que estás haciendo una actividad, un hábito, que eres perfeccionista y controladora, deja de hacerlo, ¿ok? Te voy a poner otro ejemplo. Una persona que posterga, una persona que va pateando todo para mañana, para después y luego lo voy a hacer. Nuevamente va el mismo análisis, el postergar. Eso de postergar, ¿te beneficia a ti mismo? Pues seguramente no. Es decir, te está perjudicando, ¿ok? Y el que tú postergues puede estar perjudicando a los demás, probablemente sí, ¿no? En algunas circunstancias probablemente sí. Entonces es algo que te perjudica a ti y perjudica a los demás. Entonces es una cosa bastante tonta. Si el postergar te perjudica a ti mismo y algunos de ellos se pueden beneficiar, pues bueno, tú puedes estar como una persona incauta, poco precavida, con poca estrategia, o ser una persona que está haciendo cosas bastante tontas. Espero estar siendo muy clara con estos, cómo se utilizan estos conceptos de ¿te beneficia a ti o beneficia a los demás? ¿Perjudica a los demás o solamente te perjudica a ti? Son estos elementos en lo que yo te pido, querido coachee, tengas la percepción y la conciencia de decir, esto que estoy haciendo, este enojo que estoy teniendo, ¿me beneficia a mí? Sí o no. No. ¿Beneficia a los demás? No. Entonces deja de hacerlo. Es una fórmula bastante fácil, pero sumamente reveladora, porque entonces te va a ir arrojando de manera bastante evidente qué conductas debes de comenzar a evitar y comenzar a caminar un camino diferente, ¿ok? Querido coachee, bueno, la intención es que a través de estos conceptos que vimos el día de hoy, tú puedas, insisto, tener esta capacidad de poder autodiagnosticarte prácticamente en el momento presente. Me gustaría poner un par de ejemplos más, solamente como para que veas cómo realmente esta perspectiva te puede ayudar de manera general. Imagínate que tú eres una persona muy ordenada y muy disciplinada. Entonces, eso ¿te beneficia a ti mismo? Pues seguramente sí. ¿Beneficia a los demás? Pues también, seguramente sí. Entonces es algo que te vuelve una persona sumamente inteligente, es un buen hábito y por supuesto la sugerencia es que lo sigas haciendo. Te pongo otro ejemplo. Si tú eres una persona que tiene un buen control de sus finanzas y del uso de su dinero, ¿eso te beneficia a ti mismo? Sí. ¿Beneficia a los demás? Pues también, seguramente sí, ¿no? Porque a lo mejor te vuelve una persona con libertad financiera, que no le carga la mano a alguien más, en fin, toma buenas decisiones financieras. Entonces, bueno, ese tipo de decisiones, ese tipo de segmentación a través de estos parámetros te puede volver, insisto, una persona cada vez más inteligente en la forma en la que estás estructurando tu vida y tu ruta y cómo la estás caminando, ¿ok? Entonces, bueno, insisto, la intención es que en esa forma de cuestionamiento fácil, rápido, de esto es bueno para mí, es bueno para los demás, me perjudica a mí, perjudica a los demás, bueno, pues tengas como una forma de análisis rápido, sencillo y que sobre todo te lleve a la acción y a la conciencia. Bueno, querido coachee, espero que hayas encontrado respuestas, conceptos técnicos que te ayuden a seguir avanzando por tu camino y sobre todo diseñando una forma de vida, una ruta de vida que te haga sentir paz,
que te haga sentir felicidad y que te haga sentirte muy orgullosa, muy orgulloso de quién eres y de en quién te estás convirtiendo. Recuerda que la transformación comienza con las elecciones que hacemos. Recuerda que puedes contactarme en todas mis redes sociales. Estoy en X, que antes era Twitter, como @mcoachr, @mcoachr. En Instagram estoy como Rebeca Munoz Cornejo. En YouTube estoy como Rebeca MC, Mind Coach, y por supuesto en Spotify, Resetea tus límites. Me encantará que me puedas compartir ahí en esas redes sociales, que siempre estoy muy atenta de ellas. Me puedas compartir a lo mejor tus anotaciones de cómo has ido documentando todo este camino de crecimiento personal y poder tener evidencias de este anecdotario de éxitos. Así que te mando un abrazo, nuevamente mi agradecimiento desde el fondo de mi corazón por dejarme ser parte de tu desarrollo personal, y nos vemos muy próximamente en otro podcast. Soy Rebeca Muñoz y recuerda que haz que las cosas sucedan. Resetea tus límites con Rebeca Muñoz. Esta es una producción de MMK Podcast.